Acá vamos a ver justamente esto, ver qué es lo que pueden usar, cuáles son los casos de uso que emprendedores hoy se están digamos, aprovechando, algunos de ellos, algunos ejemplos, porque la cantidad de aplicaciones son infinitas y vamos a mencionar algunos que por ahí son los más prácticos para emprendedores, para MIPYMES, para los que están haciendo los primeros pasos precisamente. Y esto de hacer los primeros pasos es fundamental, pero es fundamental tener una mínima noción para no perder tiempo o no tener que avanzar y retroceder en algunas cuestiones de implementación de inteligencia artificial. Y después para aprovecharla, porque Sam Altman, que es uno de los creadores de ChatGPT, dice que el 98% de la gente lo usa mal. Yo no sé si lo uso bien, pero bueno, hay algunas cuestiones que son como esenciales, como generales, que sirven para orientarse y para poder sacarle mejor provecho, y vamos a ver un poco de eso. Bueno, mi nombre es Alexis Togel, yo no soy nativo de tecnología, digamos, yo soy diseñador, pero soy aficionado a tecnología hace muchos años, digamos, desde hace, no sé, 10, 15 años que estoy como investigando de manera aficionada, buscando, curioso, viendo qué avances hay, viendo qué tecnología nueva hay, para qué sirve. Hace ya 9 años en un programa de radio empezamos a hacer entrevistas de ciencia, tecnología, innovación a emprendedores locales y de afuera también. Y bueno, ya hace 3 años y medio, prácticamente ahí cuando salió ChatGPT, estoy especializándome en inteligencia artificial generativa. No solamente de la parte del uso práctico, sino de todo lo que implica la inteligencia artificial en general, desde cómo empieza y desde cuál es su gestación, hasta esta revolución que está habiendo ahora, que vamos a ver un poco en detalle al principio, como para hacer una introducción, porque me parece que más allá de saber usar la herramienta, conviene entender de qué se trata, qué implicaciones tiene y también qué consecuencias puede tener, beneficiosas o no, para todos y para la humanidad en general. Y como esto me parece fundamental mencionarlo, la inteligencia artificial tiene tantas condiciones positivas como posibilidades de hacer algo negativo. Es decir, nos pueden o nos prometen que puede generar la abundancia absoluta, una situación de bienestar completa, pero también tiene riesgos graves, muy graves y gravísimos, hasta el punto de la extinción de la humanidad. Esto no lo digo yo, lo dicen varios expertos, y ahí es a mencionar y hay que tenerlo en cuenta porque uno tiene que usar las herramientas, las tecnologías y también sus riesgos y las posibilidades que pueden generar. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece importante transmitir esto, que se conozca lo más posible. Yo también estoy en el mundo de emprendedores hace más de 15 años y justamente en los emprendedores y en las pequeñas empresas es donde más cuesta, donde más está costando, de acuerdo a lo que dicen los datos, implementarse en inteligencia artificial, y además es donde más hace falta, porque las empresas grandes tienen una estructura para hacerlo y tienen otras condiciones de competitividad que los emprendedores no tienen. Entonces, por un lado, los emprendedores que no apliquen inteligencia artificial se van a quedar relegados en relación a otros emprendedores que sí la apliquen, que es lo que está pasando, pero también se van a quedar más relegados todavía de las empresas más grandes, entonces esa diferencia nos va a dejar fuera de competitividad. Pero por otro lado también tiene la posibilidad, como dije, que tenga cosas buenas y cosas malas, de que si ustedes siendo emprendedores aprenden a usarlo y encuentran cuál es la mejor tecnología, la mejor herramienta y cómo coincide con su negocio, pueden tener una expansión o una potenciación muy grande también y permitirles oportunidades que no las tendrían si no pudieran usar esto, ¿no? Entonces un poco eso resume el por qué me interesa hacer esta presentación, todas las presentaciones que hago y la columna que hago todos los miércoles en la radio, que habla justamente de esto y de las posibilidades y todas las problemáticas que hay, que algunas vamos a ver. Bueno, algunas ideas iniciales. Para tener una idea, vamos a hablar un poquito de la historia, pero lo que hoy estamos utilizando son los GPTs, que por su nombre en inglés es General Pre-trained Transformers. Los Transformers son un desarrollo de Google, que es lo que hizo o lo que permitió este gran salto que se dio ahora, si bien fue varios años antes de la salida de ChatGPT, que fue el que lo hizo masivo. Es el que permitió un poco estar en el estado donde estamos hoy, aunque ya se está evolucionando y ya hay otros desarrollos que están desafiando o mejorando que fue el disruptivo en principio. Bueno, como decía, esto parece que fuera un problema tecnológico o un desarrollo tecnológico puramente, pero es una cuestión cultural, una cuestión de la sociedad y de cómo la sociedad la implementa y de todo lo que pasa en la sociedad a raíz de esto, que desata un montón de debates, no solamente de aplicaciones, no solamente de economía, sino debates de uso, debates de impactos sociales, debates de problemáticas que hay en adolescentes, problemáticas que hay en personas que lo usan, vamos a ver también alguna placa, para determinadas cosas, como por ejemplo apoyo emocional, que de hecho es el primer uso hoy de estas herramientas, apoyo emocional.
Entonces ese tipo de discusiones de ver si una persona debe apoyarse en una máquina, en un software, para contener o para moderar su estado emocional, es una discusión que se da a todo nivel, ¿no? O sea, no solamente desde los padres y los docentes, sino también de psicólogos, psiquiatras y demás. Y ha habido consecuencias graves en algunos casos. Bueno, máquina inteligente, software inteligente, esto no deja de ser un software. Hoy es un software que permite ciertas cosas, que aprende, o sea, que tiene una tecnología que le permite aprender de manera automática y se le permite entrenar. Hay que diferenciar algunas cuestiones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que hoy estamos usando para la mayoría de las cosas, o por lo menos hasta hace unos meses atrás, era la débil o estrecha, que es una tecnología que tiene una especialidad en algunas áreas específicas de, no sé, trabajo, de generación de imágenes, de, no sé, redacción de textos, de, no sé, detección de alguna cuestión en particular en lectura de imágenes, pero es algo que es estrecho porque está encuadrado dentro de ciertas habilidades específicas. Después viene lo que sería inteligencia artificial general, que es esa inteligencia que es la que se está desarrollando hoy y la que se está diciendo que estamos cada vez más cerca, que es la que puede hacer de manera general todas las cosas que puede hacer un humano promedio a ese nivel. Y lo que sigue es la superinteligencia, que es la que puede hacer mejor que cualquiera o que todos los humanos más expertos de cada una de las áreas o que toda la humanidad junta. Es una inteligencia artificial que no es una, digamos que puede haber varias que se están desarrollando, pero que tiene esa capacidad de poder procesar y poder desarrollar todo lo que pueda hacer la humanidad de la misma manera o mejor aún. Bueno, esto justamente es lo que desata algunas incógnitas. ¿Qué va a pasar cuando esa inteligencia artificial pueda hacer todo lo que nosotros hacemos o cuando pueda ser mucho más inteligente de lo que nosotros somos y pueda tomar mejores decisiones de las que nosotros tomamos? ¿En qué lugar queda el ser humano después de eso? ¿No? ¿Vamos a dejar decidir toda la inteligencia artificial por nosotros? ¿Vamos a decidir seguir eligiendo nosotros a pesar de que tengamos más errores que los que puede tener la inteligencia artificial? Errores entre comillas, porque hay que ver también esas consecuencias que no siempre se ven a primera instancia. Y que inclusive a veces haciendo buen uso de la inteligencia artificial, teniendo un objetivo positivo o un objetivo sano, las consecuencias que eso genera también pueden ser negativas por otro lado. Bueno, otra de las cosas también importantes a tener en cuenta es que la inteligencia artificial desde ChatGPT para atrás, en realidad unos años antes, pero para atrás era la clásica, digamos, que lo que hacía era recomendarnos cosas, lo que hacía era analizar datos, lo que hacía era poder dar resultados de cuestiones que lo que justamente la habilidad que tiene es la capacidad de procesar enormes cantidades de datos y sacar conclusiones de eso. Y eso se usaba mucho, y se sigue usando por supuesto, pero para recomendar publicidad, para recomendar películas, para hacer recomendaciones o hacer análisis justamente de una enorme cantidad de datos, pero hasta ahí. Lo que surge después, y es lo que estamos viviendo hoy, lo que está generando esa revolución, es la generativa, que más allá de analizar y dar datos o reflexiones o conclusiones de todo eso que puede analizar, genera cosas nuevas, genera cosas que antes no existían. Esas cosas primero fueron textos, después fueron imágenes, después fueron videos y después fueron un montón de otras cosas más que están revolucionando el mundo, básicamente. Voy un poquito más rápido, somos 10 minutos, pero vamos a ir en cada una de las cosas. Esto también es importante, que es una de las cosas que hace que sea tan impactante. Es ubicua, está en todos lados y es una infraestructura y hay acceso para todos. Es decir, a este nivel, el nivel de que uno hoy, no estamos acostumbrados a la inteligencia artificial, pero con otras cosas sí, y uno hoy no dice, por ejemplo, voy a conectar, voy a usar la energía para que ande el televisor. O sea, el televisor anda, ya sabemos que está conectado. Hoy se dice televisor con IA, bueno, en otro momento va a ser todo de base con IA y va a ser una parte como intrínseca de cada una de las cosas. Es decir, que va a estar, y está ya, pero va a estar transversalmente, absolutamente en todo. Entonces eso es importante, hoy todo tiene IA, absolutamente todo tiene IA o pistacho, pero todo tiene IA. Entonces, es imposible no tenerlo presente, porque justamente está en cada uno de nuestros momentos de la vida. Bueno, nuestra tendencia muchas veces se ha planteado que es algo que es un boom y que después va a caer. No es solo una herramienta, muchas veces dicen, no, es una herramienta como un martillo que yo lo puedo usar para clavar un clavo o para pegarle a alguien en la cabeza. No, es un poco así, pero no es tan así tampoco. Y no es una promesa, es algo que está hoy y que nosotros, en general, la gran mayoría, desde mi perspectiva,
no tenemos conciencia de lo que, no estamos dimensionando lo que implica. Por eso me parece interesante, más allá de lo que hable cada una de las charlas, como esta, que va a hablar de casos concretos y de primeros pasos concretos para que les sirva, tener en cuenta de qué estamos hablando y qué implica todo lo que es la inteligencia artificial en general. Porque siempre es importante cuando uno usa algo, por lo menos para mí, entender esto, las posibilidades que tiene y los riesgos que trae aparejado. Bueno, acá un poquitito de historia, cómo llegamos acá. Esto, si bien hace 2 o 3 años está en todos lados, viene de hace casi 70, 80 años. No vamos a mencionar esto, son algunos hitos de la inteligencia artificial. Ahí está Turing, que es el que más conocen. Bueno, una serie de hechos, por ahí los más conocidos también fue cuando una computadora le ganó al campeón de ajedrez. Si bien, más allá de eso, el siguiente hito y más importante fue digamos, cuando ganó al Go, que lo hizo entrenado de otra manera, es decir, no enseñándole cómo se juega, sino mostrándole partidas y analizándolas. Y esa fue por ahí también el primer hito de discusión, donde se dijo si podía ser creativa o no, porque en esos juegos que jugó y que le ganó el campeón de Go del mundo, el Go es un juego chino mucho más complejo que el ajedrez. No solo le ganó, no solo se entrenó solo, digamos, observando, sino que generó jugadas que nunca antes se habían visto, jugadas que los que son expertos en esto decían que eran jugadas hermosas, y también jugadas creativas, porque cuando digamos, la máquina ganó, hizo una jugada que estaba transmitiendo, eso no lo vi, ¿no? Pero hay videos de esto, no entendía, pensaban que se había equivocado, y cuando se dieron cuenta, había ganado. Entonces esto es algo que ni siquiera que estaba más allá del alcance del mejor jugador del mundo. Entonces, bueno, esos hitos son importantes. Acá está los Transformers, como les dije antes, perdón. Y acá es cuando sale ChatGPT y después se hace público para todo el mundo. Bueno, esto es una ley que muchos la deben conocer, que dice que cada determinada cantidad de tiempo, aproximadamente 2 años, 2 años y medio, se duplica el conocimiento y se duplica el alcance de la tecnología. Pero estos últimos 2 años, eso parece que se hubiera acelerado muchísimo más todavía. Y hay algunas cuestiones que además son distintas de otras. Una es esto del control. Antes parecía que la tecnología es algo que comprábamos o algo que hacía alguien y nosotros usábamos desde nuestro perfil de usuario, nada más. O sea, somos solo usuarios de la tecnología. La diferencia es que hoy ya no somos solo usuarios, sino que vamos a generar cosas con esa tecnología y generar más tecnología. Hoy nos permiten las herramientas generar aplicaciones, generar páginas web, generar un montón de desarrollos, de software inclusive, sin tener prácticamente conocimiento de desarrollo de software o un mínimo conocimiento, pero con una potenciación enorme. Entonces nosotros tenemos un poco más el control sobre eso. Después, el lenguaje. Antes, si uno quería desarrollar ese tipo de cosas, tenía que ser programador y entender lenguaje de programación, entender cómo funcionaba una máquina, entender cómo era la lógica. Hoy, no, el lenguaje es lenguaje natural. Y esa transición la hace el sistema. Yo le digo en mis palabras, lo que quiero, y lo que hace el sistema es traducir, por decirlo de alguna manera, a un lenguaje que la computadora entienda y después me lo devuelve en el lenguaje, hace un proceso de ida y de vuelta inverso después para que yo entienda lo que la computadora me devuelve. Eso antes tampoco existía. Y después el acceso, como les dije, esto es absolutamente masivo. Hoy cualquiera que tenga un dispositivo y conexión a internet lo puede usar. No hay prácticamente limitaciones. Obviamente aquel que no tenga esas posibilidades está pero muy por debajo del alcance no solamente de eso, sino de cualquier otra cosa que nosotros entendamos como desarrollo o como una persona tiene las condiciones mínimas. Bueno, esto vamos a pasar un poquito más rápido, pero esto es interesante. Es otro software porque todas las herramientas que tienen inteligencia artificial nativas se fueron desarrollando de esta manera, con esta escala. Esto es 2024. 2025 necesitamos varias pantallas. Pero estas son todas herramientas, todas desarrollo de inteligencia artificial, y eso para que se vea la magnitud de crecimiento, ¿no? La exponencialidad de crecimiento que ya vamos a mencionar. Entonces también otro disclaimer es que esta charla no les va a decir esta herramienta, porque sería insensato. Sí voy a dar algunos conceptos generales para que ustedes puedan elegir qué herramienta y bueno, cómo tener también algunos criterios para que esa herramienta les dé mínimamente un resultado que les sirva y después a partir de eso seguir investigando. Bueno, esta la vamos a hacer rápido, es cómo empezó, primero contexto, y hoy tenemos todo esto, casi hoy, hasta acá, que tiene que ver con video, con sonido, con un montón de otras cosas y también un nivel de acabado de los trabajos. Antes me daba una partecita, es decir, un texto que yo después tenía que ubicar en un PDF y darle una estética,
y hoy ya me devuelve PDFs con bastante calidad terminados. Y bueno, se espera que al 2030 ya prácticamente en todas las áreas pueda hacer todo eso. Bueno, acá hay algunas de las etapas que se prevén para la inteligencia artificial. Hoy estamos acá. Nivel de razonamiento, para los que usan ChatGPT o Gemini, si no sabían, tiene dos niveles, es decir, un nivel básico donde responde rápido y un nivel que yo puedo elegir para que piense mejor lo que le estoy preguntando y me dé un resultado más elaborado. Esos son los razonadores a un nivel humano, casi a un nivel humano. Y después, los agentes son aquellos que pueden hacer varias tareas juntas para que yo pueda obtener un objetivo concreto, que no dependa de una sola tarea. Es decir, no le hago una pregunta y me devuelve, sino que le pido un objetivo y ese agente hace determinadas acciones y se conecta con otras herramientas para darme un resultado concreto y del objetivo que yo tengo. Bueno, y después sigue creciendo. Esto es importante, lo que sea la exponencialidad. Voy a mostrar solamente dos, pero lo importante es la gráfica esta y entender lo que implica, ¿no? Esto es la evolución en tiempo y esto es la evolución en desarrollo. Hay algunos modelos, de hecho ahí está GPT-5, pero la semana pasada salió Gemini 3, que está bastante más arriba. Y lo importante de esto es que la capacidad de comprensión y de avance y de proyección del ser humano es lineal y la capacidad de estas máquinas es exponencial. Entonces, donde una máquina, esto no tiene puntero, pero donde una máquina, un ser humano, si empieza ahí en una proyección lineal, sería una línea recta que vendría más o menos por acá, depende del ángulo que tenga, donde al principio parece que no hubiera avanzado, como vimos en la gráfica inicial de la línea de tiempo. Durante 70 años, 60 años no pasó casi nada y venía por acá. Y la proyección lineal venía avanzando que parecía que fuera más rápida. Ahora, cuando llega un punto, empieza a crecer y empieza a elevarse y la proyección lineal sigue y esto va para arriba. Bueno, eso también hace que nosotros como seres humanos nos cueste mucho seguir la velocidad que tiene el avance. Porque tiene, a diferencia de otras revoluciones, como por ejemplo la del fuego, que dicen los expertos, o algunos expertos, que esta revolución va a generar un impacto mayor que el descubrimiento del fuego, pero lo va a generar en una ínfima porción de tiempo de lo que lo hizo el fuego, ¿no? Esta metáfora del fuego, imagínensela en esa época, cuando se descubrió el fuego, lo que hacía un humano que tenía control del fuego y el que no tenía. La diferencia era abismal. Bueno, lo mismo. Esta es una proyección que se había hecho para ver cómo estaríamos en el 2028 y se aceleró tanto que hoy ya en el 2025, 2026 estamos con esa proyección. Es decir, que hasta va más arriba, o sea, más rápido de las proyecciones que hacemos nosotros sobre ese avance exponencial. Bueno, vamos a pasarlo. Acá hay algunas áreas donde se está implementando, simplemente para verlo. Hay de todo, agricultura, que está justo en una charla acá a la vuelta, está buena, en el otro salón, pero agricultura, prácticamente, como dije, en todas las disciplinas, porque es transversal, en algunas más que en otras. Esto vamos a pasarlo. Bueno, acá es donde les decía, esto es un poco del uso que se le da a la inteligencia artificial por todas las personas, por todos los usuarios. Es el 2024, 2025, y 2025 es lo que les decía hoy. El principal uso es acompañamiento terapéutico, es decir, un compañero. Ya la gente está eligiendo más hablar con una máquina porque le tiene más paciencia, porque lo entiende mejor, porque le da mejores respuestas o porque es más accesible. Yo después escribir a las 3 de la mañana y no se va a enojar ni se va a despertar. Pero bueno, está absolutamente en todas las áreas de nuestra vida. Para los que son emprendedores, para los que tienen empresa con empleados, también tienen que entender que hoy ya los que salen, los universitarios que salen, ya salen con un uso de la inteligencia artificial de base, que aquellos que son de una generación o somos de una generación mayor, no tenemos que meternos ahora. Por eso es importante también tenerlo presente y no pensar que es algo que, bueno, lo están usando, ya va a avanzar y ya va a llegar. Sería ideal tenerlo presente para hacerlo ahora porque la velocidad del avance hace que ese tiempo no juegue a mi favor. Bueno, acá un anuncio de que ChatGPT iba a ser para estudiantes y hace un par de meses atrás Google también lanzó una suite gratuita para estudiantes universitarios durante un año. Entonces lo que tiene que ver esto es que la adopción es mayor, el alcance es mayor y está cada vez más cerca de poder usarlo y que lo pueden aprovechar cada vez más gente de manera gratuita. Así que aquellos que no lo hagan, de nuevo insisto, van a tener una desventaja.
Bueno, esto es algo, lo voy a pasar encima muy rápido porque esto es otra de las consecuencias que puede llegar a tener. De todas estas, las que están marcadas son inteligencias artificiales que hacen personajes o tienen aplicaciones que son justamente para la parte emocional. Grok tiene un par, después la vemos ahí en la imagen. Grok tiene un par de perfiles de avatares que son, uno es un tipo enojado, bastardero, que tiene un perfil muy agresivo, y el otro es una muñeca sensual, pero que está al alcance de cualquiera y que hace cosas que, digamos, que las personas hacen o ven en privado, pero está al alcance de cualquier persona, inclusive menores de edad. Después vamos a ver un poco más de eso. Vamos a pasar. Acá hay un poco, esto es un chat GPT, que no sé si saben que en GPT y en Gemini se pueden hacer personalizados. Un chat GPT personalizado, un Gemini personalizado, que es un especialista que yo entreno para algo en particular. Bueno, lo que hace, este no es mío, ¿no? Pues uno de uso libre, digamos, pero lo que hace es que vos le pongas a qué te dedicas y te digas qué tan expuesto está tu trabajo a ser reemplazado por inteligencia artificial. Como para tener en cuenta, ahí se lo pueden escanear y usar, cualquiera lo puede usar. Esto vamos a ver después vuelvo, pero acá es cómo tener en cuenta algunas cuestiones para implementar la inteligencia artificial en el emprendimiento. Otra cosa interesante también, ya termino con esto, estas las contrataciones de personales avanzados, de personas con conocimientos avanzados, ejecutivos, y las contrataciones de junior. Hoy el trabajo está reemplazando a mucha gente, sobre todo en las esferas más bajas, a personas iniciales. No es que se está despidiendo tanta gente, en algunos casos sí, pero sí se está dejando de contratar. Estas son algunas frases de las personas que son referentes del área, de por qué y qué cosas va a hacer la inteligencia artificial en relación al trabajo. No se van a sumar nuevos en el equipo, se va a generar el 80% del código escrito por inteligencia artificial. Bueno, hay una serie de declaraciones que apuntan a esto que estoy diciendo. Puede generar un impacto muy grande en el empleo. Está generando un impacto muy grande y puede generar un impacto mucho más grande, y creo que hoy, ni hablar en Argentina y no sé, menos en Chubut creo, pero en general, salvo algunos países, no hay políticas que se estén dedicando a tratar este tema. O sea, el trabajo sucede en todas las revoluciones, como la revolución industrial, que al cambiar la tecnología hay mucha gente que queda fuera del sistema. Es decir, por ejemplo, cuando se hizo la revolución industrial se hacía mucho trabajo manual, con las máquinas hubo mucha gente que quedó afuera. Lo que pasa es que esas máquinas después generaron más trabajo y aquellos que habían quedado afuera se volvieron a reincorporar a esa cadena. En el medio hubo de todo. Pero acá hay un problema adicional que se agrega y que agrego yo personalmente, es que los nuevos trabajos que pudiera llegar a generar esta tecnología también potencialmente podrían ser hechos por esta tecnología. Entonces no es que después va a crear muchos más trabajos, al menos esa es mi perspectiva. Si bien, como vimos, la evolución es tan rápida que es imposible que podamos proyectar qué va a pasar, pero se especula y se ven escenarios en donde esto es posible, que no haya trabajo, y de hecho se está pensando, Santiago City, que viene a las 5, ha hablado varias veces de la renta básica universal, que es un aporte que se hace para aquellos que no están ya con posibilidad de estar dentro del sistema y necesitan tener un ingreso para vivir. Es decir, cobrar por existir, básicamente. Bueno, lo que decía antes, tiene enormes posibilidades de darnos a la humanidad la cura de enfermedades, comida absolutamente para todo el mundo, salud para todo el mundo, justamente con estos desarrollos, no trabajo, pero sí economía para todo el mundo. Esas son las promesas, pero por otro lado tiene todos los riesgos. La desigualdad para los que no tienen acceso, las amenazas no solo a la democracia, sino a muchas cosas, desplazamiento laboral, y como dice, acá no está, pero el riesgo de extinción no es algo que es delirante, es algo que tiene sentido. Vamos a pasar esto. Esto es lo que les decía antes, estos son de Grok. No sé si los vieron alguna vez. Ese es el malo refunfuñón, que insulta y que siempre está de mala onda y qué sé yo, que es divertido, pero no sé. Y esa es la muñeca sexy. Si los adultos tienen Grok, que es gratuito y lo quieren probar, pruébenlo porque da para reflexionar, ¿no? Sobre todo en esto del impacto de menores. Esto va a pasarlo. Bueno, vamos a ir un poco, después de este pantallazo, a la parte de la aplicación en emprendedores y lo que implica esto. Primero, ¿qué es esto, no? ¿Qué
que les tiene que dar valor la herramienta. La herramienta tiene que ser útil para lo que ustedes hacen y les tiene que dar una respuesta que les sirva para mejorar lo que ustedes están haciendo. Ese es el objetivo de cualquier herramienta, pero en este caso, para la parte de pymes, es clave que tengan presente esto. La herramienta les tiene que mejorar con claridad cosas que ustedes están haciendo, las tienen que hacer o más rápido, o mejor, o de mejor calidad, o con más capacidad de productividad, en volumen. Y esto también, lo que decíamos antes, muchas veces pasa que cuando se adopta la tecnología en empresas, al principio parece un boom, pero después se cae y los resultados no son los que se esperaban. Pero esto no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el diagnóstico, también lo vamos a ver, que es la placa que tenía antes. Con estas cosas, el diagnóstico, te va a hacer un buen diagnóstico de qué es lo que yo necesito implementar en mi emprendimiento. Tengo que identificar cuáles son las oportunidades y las desventajas que tengo o los vacíos que tengo que yo tengo que cubrir o mejorar. Tengo que hacer una estrategia para saber cómo implementarlo y no es que yo hago por ejemplo, una serie de posteos para redes y después, listo, hago 10 porque los puedo hacer todos juntos y me olvido y en 3 meses vengo. No, tiene que haber una planificación, una estrategia para ver cómo se va a adoptar esa tecnología en el emprendimiento a lo largo del tiempo. Bueno, obviamente también la evaluación de la implementación y una serie de cosas que van más allá de lo que es el producto o la aplicación en sí. Es decir, cuestiones estratégicas de la empresa. Por ejemplo, otra cosa que parece menor, pero es tener la información y tenerla ordenada. Si yo no le puedo dar a la herramienta la información de mi empresa de manera que la pueda interpretar y que tenga los valores que necesita para hacerme un trabajo, no va a poder hacer mucho, va a ser algo genérico. Me va a dar una devolución, me va a dar una devolución que parece razonable, pero no me va a dar una devolución que me sirva efectivamente para lo que yo estoy haciendo porque no hice este trabajo de evaluar, de diagnosticar, de hacer una estrategia. Y además no tengo la información necesaria y ordenada para que le sirva. Bueno, vamos bien hasta ahí, voy muy rápido, ¿se entiende? Vamos, casi media hora. Bueno, estábamos en esto. Otra cosa que es eso, lo que les decía recién, es esto. El usar ChatGPT, usar Gemini o una herramienta particular, no es adopción. Adopción es cuando la entiendo, cuando la incorporo y cuando es parte de lo que yo hago. Esto va a pasar, y esto también es clave. Lo que decía antes, si yo tengo información de mi empresa, pero la información de la empresa está a medias, no está registrada como corresponde, la tengo, digamos, desparramada en todo mi sistema, y yo no la estoy usando y no puedo sacar conclusiones yo, aunque sean mínimas de eso, y lo quiero automatizar o quiero aplicar esta herramienta, lo que voy a hacer es automatizar esa ineficiencia. Es decir, hacer esa ineficiencia peor o más grande o que me dé resultados, como dije antes, que parecen razonables, pero que los datos no son. Y si yo trabajo en función de esos datos, que son incorrectos, lo que hago es ponérmela contra la pared porque avanzo confiado de que vamos por ahí y resulta que no es. Entonces es importante esas cosas antes. Bueno, después también esto es un dato menor, pero importante, o sea, relativamente importante, es que no hay que decir esto es GPT o es Gemini, hay que ser amplio, a saber que pasa esto que les mostré en la placa anterior, que hay herramientas todo el tiempo, no volverse loco, indagar un poco en cuanto a qué es lo que me puede servir, no esperar tampoco que cada herramienta que sale sea la que me va a servir a mí. Tengo que ser un poco más sensato y hacer esto, análisis, estrategia y diagnóstico. Bueno, ahora sí vamos a la parte de casos de uso. ¿Alguna pregunta quieren hacer hasta ahí? ¿Algo no quedó claro? Yo sé que voy muy rápido, pero sí. Es una parte que no es una herramienta, pero Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que el error no es solo una herramienta. Esa es la palabra. Pero sí, es una herramienta para eso. Claro, sí, tenés razón. Perfecta aclaración. Sí, lo rectifico. Lo que digo es que no es solo una herramienta. O sea, no es una herramienta como un martillo. Es una herramienta que evoluciona, que piensa, entre comillas, porque eso también está en discusión, pero da algo bastante parecido al pensamiento. Bueno, ahí vamos a esa parte, ahí lo vamos a ver. Pero sí, eso es cierto. O sea, es una herramienta porque nos sirve para generar un montón de cosas, pero todo eso que genera también, además de darnos a nosotros un valor, puede generar otras cosas
que van más allá de la herramienta. Y además aprender sola, que ninguna otra herramienta lo hace, ¿no? Entonces a eso iba. Gracias por la aclaración. Bueno, vamos hasta acá. Vamos a ver algunos ejemplos que por ahí son los más clásicos, los más frecuentes, y algunos que no son, que hoy se van a ir de acá y enseguida los van a poder implementar, pero que con algunas de las cuestiones que estuvimos mencionando, si las tienen en cuenta, van a poder empezar a meterse y empezar a implementar estas cosas en sus emprendimientos. Bueno, esto es claro, ¿no? El chatbot casi todo el mundo lo tiene. Siempre, a lo que voy es que casi todo el mundo tiene un WhatsApp o una página con un botón para escribir. Entonces es lo más masivo, lo más común. Ahí por ahí la diferencia más básica es los chatbots que tenían multiple choice y los chatbots de lenguaje natural, que son los que se hacen con IA. Eso es claro, no hace falta que lo lea. Esos son los casos de uso, muy masivo, muy útil. Lo que no está acá es el impacto, pero eso que nos genera, poder atender a no una persona a la vez, sino a muchas personas a la vez, poder responder en cualquier horario del día, en cualquier momento, tener toda la información del negocio y no depender de una persona para que lo haga, etcétera, etcétera. Y los errores a evitar, que esto es importante, es no pretender que yo voy a poner eso y me olvido del chat. O sea, yo pongo eso para que me ayude a manejar o a gestionar las consultas, pero tiene que haber posibilidades de que se conecte con un humano y tiene que haber también esto de no prometer o no creer que me va a solucionar la vida. Es una herramienta que hay que ir teniéndola, ir mejorándola, ir testeándola para ver cómo evoluciona. Lo que mencioné antes para marketing de contenido, creo que esto lo vimos en la gráfica, es uno de los que más se usa. Generación de placas, generación de copy, generación de campañas de redes. Esto sí es bastante fácil, es bastante accesible. Como esa dificultad es básico, eso es, hoy en la charla que se dio a la mañana, en la primera charla del otro salón, también están hablando de esto. Es algo de lo más accesible y lo más útil porque todo el mundo necesita comunicar, pero también tiene sus claves, también tiene que tener en cuenta un montón de cosas de cómo se comunica y de cómo interpreta y cómo es el reflejo de su empresa y no una comunicación general, no una placa que cualquiera que porque me parezca linda va a estar bien. Esto también es enormemente importante, es decir, toda la parte de trabajo administrativo, redacción, respuesta de mails, resúmenes, contaduría, toda la parte que es operativa y que es muy engorrosa, estas herramientas las hacen muy bien y ayudan muchísimo, reducen muchísimo tiempo. Alexis, sí. ¿un minuto me prestas el micrófono? Sí. Disculpen la interrupción. Vieron que esto de que funcionen en simultáneo ambos auditorios, solo para informar, invitar a aquel que por ahí quiere acercarse. En este momento va a empezar en unos minutos la situación de proveedores de Internet en Argentina, en la charla que está en el auditorio 1, con Rubén Darío Cellini, que es el presidente de CAPI, más el secretario de Cametic, Nicolás Urakowski. Así que quienes quieran asistir, en unos minutos comienza también. Gracias, Alexis, disculpa. Gracias. Bueno, esto es tremendamente importante, es muy fácil de implementar, pero como todo hay que tener en cuenta ciertas cosas. A veces se equivocan y si yo le estoy dando algo que es importante, tengo que chequearlo. Otro error que se comete es tirarle el prompt, agarrar la respuesta, copiarla y pegarla. Ha pasado casos en el mundo muy importantes de empresas muy grandes. De hecho, hace poco una consultora enorme en Australia tuvo que, no me acuerdo exactamente los números, pero era un trabajo de $600.000, una cuestión así, y tenía textos que estaban copiados tal cual y se dieron cuenta. El caso del juez, en Estados Unidos muchos casos legales, un montón. Entonces eso es un error grave que puede tirar por la borda todos los avances que podríamos haber tenido. Bueno, también acá lo que hablábamos antes, esto sirve para analizar, para tomar decisiones, todos esos datos que tiene la empresa, que a veces los emprendedores no tenemos tiempo de sentarnos y ponernos frente a un Excel a mirar cada cosa y a, hacer los gráficos y a detectar cuáles son esas variables, esos conceptos, esas cuestiones que son significativas de nuestra empresa. Estas herramientas lo permiten hacer muy bien, muy fácil, pero por supuesto, como dije antes, teniendo la información ordenada previamente y teniendo en cuenta que también se puede equivocar, entonces siempre es importante chequearlo. Iba a agregar algo de esto. Bueno, lo mismo, esto es esto. Que la dificultad es intermedia porque tiene que ver con toda la parte de chequear y la parte de ordenar previamente la información. Después el uso es relativamente fácil, accesible. Bueno, catálogo inteligente.
Ahí te digo, sí. Esa pregunta, ¿cómo es tu nombre? Victoria. Si todo es con ChatGPT. No, no todo es con ChatGPT. ChatGPT, Gemini, Grok, Cloud, hay varias, DeepSeek, las chinas, hay un montón, son multimodales, entonces son como herramientas flexibles para hacer todo esto. Podría ser para hacer todo esto, pero hay herramientas específicas para cada cosa. Entonces, si bien la respuesta es todo podría ser con ChatGPT, no sería ideal que todo fuera con ChatGPT, porque hay herramientas específicas que son mejores para determinadas tareas. Entonces ahí tiene que ver con indagar un poco cuáles son las posibilidades que tenés y cuál te conviene elegir de acuerdo a lo que vos tengas que hacer, de acuerdo al acceso que tengas. Algunas son gratis, otras son de pago. Las de pago hay que ver qué te ofrecen, cuánto salen, si se justifica dentro de tu emprendimiento, una serie de cosas que te ayudan a decidir cuál es la mejor herramienta. Bueno, hay algunas, esa es una y hay varias que tienen todas juntas. Claro. Lo que dice el señor, ¿cómo es tu nombre? Nelson. Claro. Claro, bueno, como le mostré en la placa, hay infinidad. Y hay algunas que tienen esto de poder incorporar varias, que tienen una de chat de texto, una específica de imágenes, una específica, no sé, de análisis de datos y así. De video, que te permiten en una sola herramienta, pagando una sola suscripción, tener varias de estas herramientas de nuevo. Bueno, en esto lo que puedo hacer para potenciar el negocio es mejorar imágenes que ustedes tengan. Si tienen que hacer un catálogo de lo que sea, de ropa, de comida, de lo que sea, mejorar las imágenes, hacer imágenes nuevas en función a otras que les pasemos. Es decir, mejorar la calidad visual de lo que nosotros le mostramos a nuestro cliente, que es por donde entra la mayoría de los clientes, ¿no? Antes vos tenías que hacer ir a un estudio, contratar a un fotógrafo, llevar todos los productos, hacerlo todo in situ, alquilar o no, si tuvieras un lugar para hacerlo, es decir, la locación, iluminación, o sea, toda una serie de costos asociados que hacían que para un emprendedor fuera muy difícil hacerlo, o que solamente lo podían hacer aquellos que se dieran maña y que tuvieran idea de fotografía y algo de armado de contenido. Esto te lo facilita mucho. ¿Cuáles son los posibles errores? Hacer imágenes que sean demasiado llamativas y tu producto no tiene nada que ver con eso, entonces estás vendiendo algo que no existe. Prometer algo que no es lo que tenés en realidad. Y lo mismo, algo que te puede generar una ventaja para acceder a más gente o para motivar a más gente a acercarse, cuando se acerca la puedes perder, si lo que estás prometiendo no es lo que tenés. Bueno, esto es algo parecido. Turismo, gastronomía, se puede usar para esto, para mejorar la imagen, para transmitir un poco mejor la experiencia del usuario antes de que llegue. No vamos a detallar mucho acá. Y estas últimas tres las agregué, son un poco más avanzadas y tienen que ver con una cuestión de lo que es la industria 4.0, que no es solamente inteligencia artificial, sino combinada con otras herramientas que pueden capturar imágenes o tener sensores y en función de esos sensores realizar acciones que nos permitan automatizar un poco determinadas cuestiones críticas. No sé, por ejemplo, mejorar sistemas de control o poder controlar cosas a distancia o poder tener seguridad o poder tener, cosas que se activen o se desactiven de acuerdo a determinadas variables, donde la inteligencia artificial lo que hace, su función es detectar en imagen o en algún otro sensor cuáles son esas variables y en función de eso accionar en lo que le haya pedido el que armó la aplicación, ¿no? Conteo automático de stock, esto es algo para los emprendedores que no tienen stock, parece que no, pero para los que tienen stock es algo que lleva mucho tiempo, que es complejo y que hay que tener gente especializada, dedicada a eso. Y en este caso lo que puede hacer la inteligencia artificial es lo mismo, con cámaras poder hacer conteo de stock automático. Eso ahorra muchísimo tiempo y bueno, siempre chequeando también puede tener muchísima más precisión y muchísima más actualización constante. Es un poco más complejo implementarlo porque además requiere otras tecnologías. Bueno, un poco más de lo mismo. Evitar que las máquinas se paren y paren la producción o que optimizar el tiempo de funcionamiento y una serie de cosas más. Bueno, también para capacitación interna, los que tienen personal, los que tienen que hacerlo, saben que es algo que la verdad que dedica mucho tiempo o le exige mucho tiempo a la empresa, que parece que no tuvieron resultado inmediato porque no es un resultado económico de algo que yo aplico, viene un cliente, me compra y ya recuperé la inversión. Es algo que a veces hace aburrido porque hay manuales con mucho texto, con mucha información que al empleado le cuesta leer, le cuesta asimilar y en definitiva termina muchas veces fallando esta formación. Esto te permite hacerlo mucho más dinámico, hacerlo más rápido, pedirle que te haga,
que vos le cargues documentos de tu empresa y que con eso te haga automáticamente un manual que, no sé, te permite generar un video para explicar algo en particular o una imagen. Entonces hace que esa tarea, que por ahí a veces es retardada, que es extensa y que muchas veces no queda bien, sea mucho más rápido, sea más efectiva y sea más funcional. Bueno, hasta ahí con los casos de uso. ¿Le interesaría mencionar alguno en particular o esto que hemos visto antes? No sé qué toqué. Claudia, ¿me ayudas? ¿Me arreglás esto que rompí? ¿Me ayudas esto que rompí que no me anda más? ¿Alguna mención en particular? ¿Alguien tiene un caso de uso que haya usado que le gustaría saber si se puede hacer? Sí. ¿Me lo pasás, no? Porque me parece que... No, porque creo que toqué un botón que no tenía que tocar. Ahí está. Ahí está. Antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría saber si tiene alguna inquietud en particular o si hay algo en lo que lo usen y no mencioné y es importante. Para la generación de video, ¿cuál recomendás? Bueno, lo mismo que dije antes. Hay tantos que es difícil recomendar uno. Hoy los más evolucionados son Veo 3, que es de Gemini, Sora 2, que es de ChatGPT. Grok está avanzando bastante en generación de video. Esos son todos genéricos. Después hay algunos particulares, digamos, específicos para hacer video. Hay chinos también, o sea, es muy amplio. Ahí lo que tenés que ver es los costos que tiene, la extensión de los videos que te da, la flexibilidad que te da para hacer videos, es decir, si es solo de prompt, si vos podés hacer videos a partir de imagen, si podés hacer video a partir de video. Depende un poco de los objetivos, de lo que necesites hacer. Pero hay un montón. Eso también lo vamos a ver ahora en la parte de prompt y de la parte de cómo hablarle. ¿Cómo? Ajá, bien, buenísimo. Buenísimo, bueno. Buenísimo. Chat LLM es una de estas herramientas que mencioné, que tienen varias, y esa que tiene es una que está dentro. Perdón, ¿y para qué lo usan? ¿Para generar videos? Pero estamos hablando de chat del LM. Pero no, yo hablaba de la otra, de IAG. La que mencionaste para imagen o para video. Solo para video. Sí, lo conozco, pero digo... Claro, sí. A ver. Perfecto. Bueno, para los que no escuchaban, estamos hablando de una herramienta en particular y quería saber cómo la está usando para entender eso, ¿no? Esta parte es lo que vengo diciendo en cada uno de los ejemplos, pero ahora en profundidad. El cambio cultural y organizacional. Hay que hacer un desarrollo en la empresa o en el emprendimiento que sea orientado a la aplicación de inteligencia artificial. No es, como les dije antes, que yo vengo con mi emprendimiento y agarro una herramienta de inteligencia artificial y hago algo y lo aplico. O sea, funciona, puede funcionar, pero no es lo ideal. Lo ideal es entender que hay que cambiar un poco de lógica para incorporar estas herramientas y que se mantengan en el tiempo y me permite ir mejorando también en el tiempo. Entonces ahí también los que tienen varias personas en el emprendimiento, a ver qué rol tiene cada uno, qué es lo que hacía, qué es lo que está haciendo cada uno actualmente, cuánto tiempo le está dedicando y ver si después de la implementación de estas herramientas cada una de las personas sigue en su rol o hay que modificarlo, porque quizás un montón de tareas operativas básicas, como vimos lo de los mails, lo de redacción de textos, lo de, no sé, la generación de posteos para redes, ese tipo de cosas, que había una persona o dos personas que estaban dedicadas a eso. Cuando uno automatiza, cuando uno lo agiliza, cuando uno usa herramientas, esa persona ya reduce su tiempo de operativo. Entonces hay que ver cómo se reasigna. Y esa reasignación hay que hacerla pensando en cómo se van a ir incorporando otras herramientas. Y muchas veces es conveniente también tener en la empresa, si son más de, no sé, 3, 5 personas, a alguien que sea el que está a cargo de esa implementación y que pueda vincularse con el resto para ver cómo cada uno la usa. Bueno, antes de pasar eso, que ahí ya estamos llegando a esto de algunos datos a tener en cuenta, quería agregarle algo más respecto a esto. Cuando se hace la implementación de inteligencia artificial en los emprendimientos, sobre todo en empresas que tienen personal, lo menciono, porque quizás muchos no tengan, pero los que tienen personal, hay que ver cuál es digamos, lo que cada uno aporta de inteligencia artificial para el proyecto. Es decir, no es solamente que la cabeza o el dueño la implementa, no es solamente que es encargado de